Hola a todos, muy buenos días. Muy buenos días a todos los que se encuentran en América y muy buenas tardes a todos los que se encuentran en Europa y África. Somos de la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial, FISAT, y estamos en el segundo día de nuestro sexto Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial. Esta jornada de hoy día, pues nos compromete en 5 mesas muy importantes. Una primera mesa sobre desarrollo rural y agricultura, otra sobre turismo y sostenibilidad, una siguiente sobre gestión, cuencas hidrográficas, una penúltima sobre ganadería y sostenibilidad, y cerramos la jornada del día de hoy con la mesa de educación, universidad, innovación e investigación. Para moderar esta primera mesa, la mesa número 5 sobre desarrollo rural y agricultura, desde Mozambique, desde Maputo, nos acompaña Joao Gabriel Gibarros. Hola amigo Joao, muy buenas tardes, buena tarde, aunque él nos entiende perfectamente también el español. Me permito presentar a Joao. Joao es doctor en Desarrollo Económico Social por el Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Lisboa, es máster en Desarrollo y Cooperación Internacional en el Instituto Superior de Economía y Gestión de la Universidad Técnica de Lisboa, ha seguido un programa también de posgrado en Desarrollo y Cooperación Internacional en el Instituto Superior de Economía y Gestión de la Universidad Técnica de Lisboa y tiene la licenciatura de Relaciones Internacionales, Instituto Superior de Relaciones Internacionales en Maputo, en Mozambique. En su práctica profesional, bueno, es un nato investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, ahora la Universidad Joaquín Chissano, del Departamento de Estudios de Economía y Desarrollo, asesor socioeconómico del gobierno de la provincia de Inhambane para la cooperación descentralizada en Irlanda, un proyecto con Alemania. También ha sido oficial del programa de enlace del gobierno NIASA sobre el SIDA y monitorea algunos otros programas multisectoriales importantes en el sector público. Actualmente Joao es director del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, actualmente la Universidad Joaquín Chissano. Buenas tardes, Joao. A su conducción está esta quinta mesa. Adelante. El audio, Joao, el audio. Muito boa tarde a todos os colegas e companheiros. Vou moderar esta quinta mesa a partir de Maputo. Temos 5 expositores. Cada exposição terá uma duração de 15 minutos e depois da apresentação de todas as exposições teremos mais 15 minutos para o nosso debate. E sem demora e sem queimar mais tempo, vou convidar os senhores Melo Torres e Maria Mercedes da Colômbia a procederem com a sua apresentação. Por favor, me confirman si me están escuchando. Perfeito. Ok, bueno, muy buenos días, un saludo muy, pero muy cordial para todos ustedes desde Colombia, de manera muy especial pues al doctor Antonio Fernández y al doctor Julián Mora por la organización de este brillante evento y por darnos la participación a diferentes espacios del planeta como tal. Y por supuesto al moderador, al doctor Joao, muchísimas gracias. Yo voy a iniciar a compartir mi pantalla mientras que me voy presentando. Yo soy, no tengo habilitado para compartir la pantalla, si por favor me la suministra. Sí, ya lo tiene, ya lo tiene. Pero me dice que no. Sí, ya. Ok, compartir. Por favor me indican si ya la estoy teniendo, si ya tienen la pantalla. Perfeito. Ok, muchísimas gracias. Bueno, entonces yo soy profesora de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Simultáneamente también dirijo un grupo de investigación y adelanto mi tesis doctoral con la Universidad de Huelva.
específicamente sobre la agroindustria y el desarrollo rural. De hecho, una parte de lo que quiero compartir hoy con ustedes es parte del análisis de los impactos que tiene esta parte de la agroindustria en uno de los municipios en los cuales adelanto mi tesis. He querido en el contexto, bueno, lo que quiero compartir con ustedes rápidamente es, este es como el índice, una pequeña introducción, el contexto, unos resultados y algunas conclusiones finales. Teniendo en cuenta la temática del Congreso, me he centrado en hacer un análisis en el quinto ODS, en el cumplimiento del ODS, teniendo en cuenta pues, su planteamiento central y sobre todo el estudio de la igualdad de los géneros, lo que dice allí. No es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo más pacífico, más próspero y sostenible. Entonces, lo que nosotros encontramos en los ODS y a nivel general es que este compromiso mundial en este quinto objetivo como tal, pues realmente su cumplimiento, su avance es transversal a todos los otros ODS, pero pues también desde luego genera un impacto fundamental en el desarrollo de la sociedad, de la familia, es decir, no solamente la igualdad de género contribuye pues al desarrollo de la mujer como tal. Entonces, desde este punto de vista, la intención es poder desarrollar como un análisis y mirar básicamente en el contexto, digamos, de la pandemia mundial que nos hemos encontrado, lo que se evidencia es la disminución en el empleo femenino y sobre todo el ahondamiento de brechas como tal. Entonces, pues se pretende analizar un elemento de estos. De igual manera, analizar si la participación, digamos, de la mujer en estos aspectos de agroindustria, pues contribuye a su empoderamiento como tal. Respecto al cumplimiento o al desarrollo de las agendas para el cumplimiento del ODS número 5, de manera especial en América Latina, se han llevado a cabo diferentes eventos y diferentes conferencias regionales sobre la integración de la mujer con el ánimo de dar un empoderamiento económico y social, que es lo que se pretende a nivel general. Entonces, desde la primera agenda que se desarrolló en La Habana en 1977 hasta la última agenda, digamos, que se desarrolló en Santo Domingo y la última que se ha desarrollado en Uruguay, pues se ha hecho un análisis fundamental respecto a cómo consolidar una agenda regional de género. Con el fin de disminuir las brechas, teniendo en cuenta pues, que este es un elemento prácticamente estructural, no solamente en América Latina, sino diríamos que, pues, que a nivel global, muy seguramente en algunas naciones un poco menos y en otras más, pero de manera particular nosotros en América Latina y obviamente pues Colombia no es la excepción respecto a las grandes brechas de género que nosotros tenemos. Entonces, estas agendas en América Latina, que es lo que sirve como de soporte para este análisis, pretenden pues básicamente y están centradas desde los derechos de la mujer, pero básicamente con el fin de generar procesos de autonomía de las mujeres. Autonomía en el aspecto económico, en el aspecto físico y en el aspecto de toma de decisiones como tal. De manera particular, digamos, y pues por razones de tiempo, lo que nos ocupa acá en el día de hoy, pues será hablar un elemento central del empoderamiento económico desde el empleo y el cierre de brechas de este aspecto en la mujer. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en este contexto como tal? Pues que hay una persistencia, digamos, de la pobreza y el crecimiento excluyente de estas brechas entre géneros, pero también a nivel global. En los últimos informes, por ejemplo, el que ha sacado el Banco Mundial este año, pues se encuentra que Latinoamérica es uno de los países en los cuales encontramos una mayor brecha en las desigualdades, en las exclusiones sociales y de manera especial también en la exclusión entre géneros como tal.
Elementos que han contribuido a generar como estos elementos de brecha, pues están todas las culturas patriarcales que se tienen, digamos, que hoy en día están. Los elementos de discriminación de una forma violenta, pero de igual manera esa cultura de privilegios entre género masculino y femenino, elementos también como la concentración del poder y las relaciones de jerarquía en todos los ámbitos públicos. Si uno hace un análisis, por ejemplo, eso será tema, digamos, de otro debate, respecto a la participación de la mujer en los cargos públicos, ya sea de elección popular o de nombramiento, vamos a encontrar que pues hay una gran distancia. Otro elemento fundamental que subyace ahí es la persistencia de lo que se conoce como los techos de cristal, tanto en la educación como en el empleo, y es donde las mujeres estamos como predestinadas, entre comillas, a estudiar aquellas carreras profesionales de tipo blando, digamos, o de igual manera a ocupar esos cargos de tipo blando dentro de las empresas. Se encuentra también que hay una profundización de las brechas de género por la pandemia. Y lógicamente al haber desempleo pues habrá una pérdida de autonomía económica y de empoderamiento de la mujer como tal. Un elemento central del empoderamiento económico de la mujer es que obviamente le pueda posibilitar hacer un análisis y tomar decisiones respecto a la generación y a la aplicación de los recursos y de los activos con los cuales ella dispone para la satisfacción, digamos, de sus necesidades y los maneja con cierta autonomía. Pero lo que nosotros encontramos aquí en Colombia, tal como decimos, es que el 60% de las mujeres con presencia de niñas y niños menores de 15 años declaran no participar en el mercado laboral. Y eso es digamos que algo coyuntural. De otra parte, también la mujer colombiana dedica más del doble de tiempo que el varón en actividades de trabajo no remunerado, lo cual genera pues un elemento de exclusión y de participación y de generación de ingresos a la mujer como tal. He traído como algunas estadísticas para poder soportar esto. Entonces acá lo que nosotros podemos evidenciar rápidamente es la gran diferencia que hay, digamos, de la participación en actividades, por ejemplo, es en actividades informales, en donde nosotros miramos que lógicamente la participación de la mujer es mucho más elevada que la del varón. De igual manera, la participación en actividades de trabajo por género, nosotros encontramos y miramos la participación en trabajo remunerado versus trabajo no remunerado. Digamos ahorita recientemente haciendo la comparación antes de la COVID y ahora con la COVID, pues lo que nosotros encontramos es que hay una profundización, digamos, muy grande respecto de la participación de hombres y mujeres en el trabajo no remunerado. Entonces, digamos que estamos evidenciando ahí. De igual manera, la tasa de ocupación por género, digamos, porque aquí hay otro elemento que tenemos que analizar también, y es que esas brechas se dan no solamente entre género, también entre diferentes territorios, pero también esas grandes diferencias entre lo rural y entre lo urbano. Entonces nosotros acá lo que podemos evidenciar también es que, digamos, hay una gran diferencia, un gran diferencial, primero entre mujeres, digamos, entre los dos sexos, pero también entre las mujeres rurales, o sea, la participación y la afectación es mucho más grave en la autonomía y la participación en el empleo y la generación de ingresos de la mujer rural. Aquí podemos ver una tabla, digamos, de actividades de la ocupación por género. Y entonces nosotros vemos que de acuerdo a diferentes actividades, pues la participación de la mujer a nivel general es menor, digamos, lo que nosotros podemos evidenciar acá. Teniendo en cuenta eso, entonces, dentro del proyecto que yo adelanto,
estoy estudiando, digamos, la participación de la agroindustria para el desarrollo local y territorial en un eje específico que está concentrado en el departamento de Santander, más específicamente en el municipio de Vélez, tal como lo podemos ubicar nosotros aquí. Para este trabajo, pues estoy adelantando actividad con productores agroindustriales de la guayaba. Esta actividad es una actividad económica que genera un producto, una jalea, digamos, que se consume y que tiene como elemento trascendental que ha tenido una denominación de origen por la importancia que tiene y que tiene una trayectoria pues muy larga, digamos, de más de 200 años de desarrollo e identidad en el territorio. Podemos observar acá la magnitud que tiene en este enclave productivo. Hay alrededor de 130 fábricas de bocadillo. Genera alrededor de 3.000 empleos directos y unos 5.000 empleos indirectos, que básicamente son como los elementos centrales para destacar de esta agroindustria. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado, digamos, ya directamente respecto a la participación del trabajo femenino y masculino dentro de la actividad y el desarrollo como tal? Al hacer un desglose por actividades, lo que nosotros encontramos es que, por ejemplo, en las tareas de gerente, solamente el 27% ocupa este lugar, mientras que obviamente hay una mayor participación masculina. En los jefes de área de talento humano, de personal, hay un 53%. En la parte de coordinación y área de planta, un 25% femenino. En áreas administrativas y de contabilidad, un 70%. En tareas específicas de labores de oficina, 85%. Trabajo en planta, lo que es toda la parte de empacado, que en gran mayoría se hace de tipo manual, se ubica prácticamente el 100% de mano de obra femenina. Lo que es toda la parte de selección y clasificación tanto del producto como de la fruta en sí, pues es tareas totalmente femeninas. En el área de mercadeo o ventas, de igual manera hay un alto porcentaje. Pero de igual manera en las tareas de servicios generales, de aseo, digamos, y en logística y transporte, pues sí es una actividad netamente masculina. Entonces, lo que uno puede ver acá es que lo que indican los estudios y las estadísticas es que, por un lado, pues acá se cumple, digamos, ese elemento de que se genera empleo femenino, pero que también tenemos esa exclusión de los empleos de cristal, de lo que nosotros decíamos, donde los cargos de más alta dirección, pues están en manos masculinas. Otra de las tareas, porque como este es un producto con denominación de origen que tiene una envoltura muy especial sobre una envoltura natural, digamos, hay que hacer una recolección cultivar una planta, recolectar una hoja y hacerle todo un proceso. Entonces, en estas tareas también hay un alto empleo femenino. En la actividad de la siembra, las mujeres participan con un 44%, pero en lo que es la parte de recolección, 78%. En el proceso de cocción, preparación, corte, etcétera, empacado de la hoja que se debe llevar a la fábrica de la jalea, un 90%, y ya en la parte de comercialización sí hay una mayor participación masculina, digamos como en la toma de decisiones como tal. Entonces, con esto lo que se evidencia es que realmente esta agroindustria está contribuyendo de manera significativa en la disminución de brechas de género respecto al empleo rural femenino. De igual manera, también el estudio incluye otra parte, pues que por razones de tiempo no lo traigo acá, digamos, esa generación de ingresos, las mujeres en qué actividades y acciones específicas las destinan dentro de su hogar o en su contexto, intentando mirar lo que decíamos al principio, el origen y la aplicación de los fondos que tienen las mujeres en esta participación y en esta actividad. Es como la primera conclusión que sacamos de acá. El otro elemento que al mirar lo que podemos afirmar es que efectivamente los efectos negativos de la pandemia, digamos, lo que han contribuido es a generar un mayor desempleo rural, básicamente, y sobre todo desempleo rural en la mujer como tal. Yo creo que una recomendación, una conclusión final, digamos, será generar unas políticas integrales de desarrollo
que incluyan el empleo rural, un empleo rural integral, digamos, que haya pluriactividad, pero que de igual manera haya inclusión de género como tal. Y un elemento y central de recomendación es también poder generar una educación con pertinencia desde la niña, digamos, de la formación de la niña, tanto de niñas y niños, de tal manera que eso pueda ayudar a generar autonomía, tanto autonomía física, autonomía en la decisión y autonomía económica como tal, para generar esos procesos de empoderamiento femenino. Y serán políticas que corresponden pues tanto al nivel central, pero también al nivel subregional y desde luego a nosotros las universidades y todas las instituciones que tenemos que ver algo con la educación de hombres y mujeres. Yo pues por asuntos de tiempo lo dejo ahí. Les agradezco mucho pues por haberme dado el espacio y por razones de que tengo una actividad ahora en mi universidad, pues debo retirarme. Así que si hay alguna pregunta o algún comentario, pues les agradecería que me lo hagan de una vez. Muchas gracias para todos. Obrigado, professora Maria Mercedes, por ter cumprido o tempo, digamos assim, regulamentar, e peço desculpas por ter confundido o seu nome no início. Peço muita desculpa, não é uma questão de gênero. Seguidamente, teremos a apresentação dos professores Francisco Antônio... Espera, João Barros, fica um bocadinho, porque ela tende a sair para as aulas. Se alguma pessoa tem oportunidade de fazer alguma pergunta, ainda tem um tempinho de 3, 4 minutos. Mas ok, professor. Só se alguém, por causa da sua saída. Muchas gracias, doctor Julián, muy amable. Un placer, María Mercedes. Muchas gracias. No hay preguntas, entonces. Listo, no, si no hay preguntas, decirle que este es un proyecto que me ha ocupado mucho tiempo, que me emociona poder trabajar con comunidades rurales. Ustedes saben que Colombia somos un país donde desafortunadamente los procesos de violencia nos han atacado mucho. En el área donde adelanto mi trabajo es un área que está intentando salir de estos procesos. Entonces el trabajo, pues además de generar unos procesos de relevancia desde el punto de vista económico, también genera una serie de impactos desde el punto de vista social y se ha tratado pues de que haya esa inclusión de género. Muchas gracias y les deseo muchos éxitos. Yo creo que después de la 1 de la tarde puedo volver a unir con ustedes. Muchas gracias. Muito obrigado, professora. Okay. Então, vamos passar para o segundo tema, que será apresentado pelos professores Francisco Antônio Navarro e Capote Sejudo. Sí, hola, buenas Professor tardes. Navarro. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Escuto. Sí, disculpen que he tenido un problemilla con la cámara. Pues lo primero de todo, agradecer, digamos, pues que la posibilidad de presentar esta presentación, valga la redundancia, este trabajo en el Congreso FISA. Agradecer a su presidente, Julián Mora, y a su director, Antonio Fernández, a ambos profesores, pues, que me den esta oportunidad. Y también, claro está, al moderador Joao Gabriel, por bueno, digamos que organizar esta sesión, ¿no? Voy a compartir pantalla. Pantalla 1, compartir. Sí, ¿están viendo mi monitor, mi pantalla? Sí, sí se aprecia. Sí, sí. Es un trabajo que digamos que es un inicio de una investigación de mayor calado, de mayor profundidad a nivel de la región de Andalucía, en España. Y en este caso tratamos de abundar en lo que es
la práctica del desarrollo rural neoendógeno en el caso de la provincia de Granada, ¿no? Digamos que tratamos de saber qué ha ocurrido con la implementación de políticas, en este caso de desarrollo rural europeas, y bueno, pues tratar de detectar algunos de sus efectos a largo plazo, ¿no? Tras 30 años de aplicación del enfoque LEADER, qué ha sido de esos proyectos, de esa iniciativa, de esas empresas creadas, gracias a ayudas de fondos europeos. Y bueno, sí, y en definitiva, tratar de ver si esa evaluación, si digamos esa aplicación, pues ha generado empresas y empresas exitosas que continúen funcionando en la actualidad. Bien, el desarrollo rural neoendógeno en la Unión Europea, pues, por gran cantidad de autores, se denomina y se le da, digamos, el calificativo de que ha sido emblemático, ¿no? Por una serie de factores, de características, ese enfoque ascendente y descendente, esa mezcla, ese mix, esa, digamos, integración de elementos endógenos y exógenos, la gran... Desculpe, professor, está a partilhar a sua apresentação? É que não está a sair nada aqui. Sí, estoy mostrando la presentación, ¿no se ve? No. No solamente se ve la pantalla de escritorio. Solo se ve una pantalla de un email. Ah, disculpe. Entonces es que estoy compartiendo la pantalla. Estoy funcionando con 2 monitores. Disculpe. A ver. Ahora sí se ve la pantalla que desea. Sí, están viendo la introducción. Ahora no se ve. Ahora se ve ahí una mancha. ¿Ahora? Ahora. Bien. Bien, como le decía antes, estoy mostrando ahora el apartado introductorio. Me imagino que el que estarán viendo, muchas gracias, disculpe los problemas. Pues digamos que, claro, nosotros tratamos de ver qué está pasando con la aplicación del enfoque LEADER, que en definitiva se enmarca dentro de la teoría del desarrollo rural neoendógeno, y bueno, tratar de ver la continuidad o no de los proyectos llevados a cabo durante la década de los 90 gracias a este tipo de política, ¿no? Hay algunos estudios previos, digamos, claro que existe una amplia bibliografía sobre la aplicación del enfoque LEADER, pero claro, yo aquí no me voy a poner a mencionar a todas, decirlo, y quizá es más reducida la que trata de ver qué ha pasado con este tipo de proyectos. Ahí menciono algunos autores, González y Masía en el caso de un parque cultural en Asturias, Arcila y López sobre los centros de interpretación en pequeños municipios rurales de la provincia de Cádiz, o la continuidad de empresas en turismo rural para el caso de Extremadura, por parte de Moriche y otros autores. Bien. Claro, menciono aquí rápidamente LEADER. LEADER es un enfoque, una iniciativa que se puso en marcha a comienzos de los 90 y, como he mencionado antes, pues es una de las prácticas más emblemáticas del desarrollo rural. Como su símbolo demuestra, pues se trata de incentivar el desarrollo, de generar semillas, de ser embriones en materia de desarrollo rural. Y en lo más práctico, lo más pragmático, se traduce en subvenciones directas a fondo perdido destinadas a financiar inversiones en desarrollo. Por tanto, bueno, el enfoque LEADER reúne estas especificidades, estas características, carácter integrado, toma de decisiones local, diversificación de actividades, enfoque ascendente, innovación, generación de grupo de acción local, partenariados público-privados, trabajo en red y perspectiva local. Tiene una larga trayectoria, como les he mencionado ya, 30 años de comienzos de la década de los 90 del siglo pasado, pasando por una serie de distintas formas de implementación. Si en principio era una iniciativa comunitaria, pues a partir del año 2007 pues, se inserta dentro de los
programas de desarrollo rural o nacionales o regionales. En el caso español, pues programas de desarrollo rural regionales. El ámbito de estudio el ámbito de trabajo de este estudio pues es la provincia de Granada, que se encuentra en el sur de España, en Andalucía, y claro, son los grupos de acción local, los territorios GAL de la provincia. En total son 7 grupos de acción local que ahí aparecen para la provincia de Granada. La metodología que se ha llevado a cabo pues ha combinado digamos un estudio de las fuentes, estudio podríamos denominar cuantitativo, con digamos una entrevista en profundidad a los gerentes de estos grupos de acción local. Se ha analizado el tipo de empresa, la actividad realizada, el sexo, la distribución territorial en el caso de esa información cuantitativa proporcionada por el gobierno regional, la Junta de Andalucía, y por otra parte a los gerentes se le ha proporcionado ese listado de empresas creadas gracias a la iniciativa y se le ha preguntado por las contribuciones, la significación del apoyo del programa, factores que han contribuido a la permanencia y posibles mecanismos para aumentar la continuidad. Bueno, pues aquí ya en el apartado de resultados pues se puede señalar que bueno, pues la gran cantidad de empresas que continúa actualmente a pesar de su larga trayectoria. De 209 empresas que se generaron para la provincia gracias al enfoque líder en la década de los 90, pues continúan 134, en torno al 64-65%. Atendiendo a la información proporcionada por los gerentes de los grupos de desarrollo rural. Bien, en nuestra opinión y atendiendo, digamos, por ejemplo, a los datos del Instituto Nacional de Estadística español, pues es un ratio alto, ¿no? Bastante alto. En el caso español sobreviven el 40% de las pymes tras 5 años de su creación. Por tanto, consideramos que es importante, ¿no? Ese porcentaje. Están encuadradas, pues se dedican a generar nuevos productos o servicios, sobre todo en materia de turismo rural, con una gran ligazón social, familiar al territorio y con una gran apuesta inversora y, claro, hay que decirlo también, innovadora, ¿no? Las empresas que se encuentran cerradas pues están relacionadas, claro, con la propia jubilación del emprendedor, del empresario, con conflictos entre estos emprendedores. La localización también importa, es un motivo para una mayor o menor continuidad, el menor esfuerzo inversor, los beneficios a corto plazo, perdón, la inexistencia de una cultura emprendedora y, claro, un mayor riesgo de novedad en estos nuevos negocios que, claro, que digamos, pues que están más expuestos, digamos, ¿no?, a las circunstancias del mercado. Mayor resiliencia de estas empresas en turismo rural, en negocios, claro, son también en gran parte muchos de ellos negocios complementarios, no es la actividad principal de esa familia y bueno, pues también en los autónomos. Aquí se ve que el ratio de supervivencia es mayor en las cabeceras comarcales, digamos en las pequeñas ciudades que encontramos en estos ámbitos rurales, con alta población y también con algo de desarrollo turístico. Bueno, si aplicamos el índice de Morán a estas empresas creadas, tanto a las fallidas como a las exitosas, se percibe que las que continúan en la actualidad, pues existe mayor tendencia a la agrupación, es decir, a la concentración espacial, mientras que en las cerradas, en las que no continúan en la actualidad, se aprecia, aplicando el índice de Morán, una mayor tendencia a la dispersión. Bien, en cuanto a otra serie de resultados, atendiendo a las respuestas que nos dan los gerentes de los grupos, pues claro, las mayores contribuciones de estas empresas que continúan funcionando, pues están relacionadas con una diversificación económica, un aporte innovador, identidad territorial y puesta en valor de recursos de activos locales, implicación de jóvenes y mujeres, aunque en el caso de los primeros quizás un carácter más minoritario,
fijación de la población también es un componente que se señala por los gerentes. El compromiso personal, la procedencia local, las redes y relaciones creadas, la calidad, el componente innovador del producto o servicio y el compromiso económico y financiero, digamos que son factores que, digamos, explicarían o ayudan a explicar esa mayor continuidad. Bien, obstáculos que encuentran estas empresas por la solvencia financiera en esas primeras fases iniciales, digamos que no ayuda tampoco lo que es la tramitación, la gestión de la iniciativa, del enfoque líder, digamos, por esa dificultad temporales y esa dificultad en trámites y en papeleo, no en burocracia. La crisis económica, el despoblamiento, también, digamos, claro, es otra lacra. Digamos, la no segunda oportunidad después de un fracaso que no se consiente por parte de esa comunidad o por la propia familia. Claro, y también la cuestión de la accesibilidad. Aquí algunas, digamos, palabras clave que señalan los gerentes: innovación en procesos productivos para explicar esa continuidad, reinventarse, el saber manejar bien el marketing y las ventas, reciclaje formativo, etcétera. En cuanto, digamos, algunas pinceladas en cuanto al apartado de discusión, existe un alto ratio de empresas exitosas, 2 de cada 3, a pesar de esos 30 años, en muchas de ellas, ¿no? A pesar de su alta antigüedad. Negocios liderados por mujeres que tienen menor miedo al fracaso, a pesar de las escasas primas destinadas a ellas. Y bueno, pues que tienen estos negocios un beneficio, una mentalidad de beneficio a largo plazo. Mayor ratio en el sector turístico, ahí habría que plantearse determinadas afirmaciones, reflexiones que se hicieron por digamos, conocedores, profesores, investigadores en materia de turismo rural que hablaban de una gran artificialidad, ¿no? de estos negocios. Quizá en cierta forma pues no estaban muy infundadas, ¿no? La limitada inversión comparado con los grandes macroproyectos que muchas veces, como sabemos, como conocemos, pues han fracasado, y teniendo una perdurabilidad en el tiempo mayor. La relevancia relativa de la subvención, mayor porcentaje en la ayuda, no implica una mayor continuidad de estos negocios, sino que nosotros aquí hemos comprobado que es al contrario. Y claro, sí es el acompañamiento de los grupos de acción local lo que también ayuda y da un plus, un valor añadido más en la generación de estos nuevos negocios. Como conclusiones finales, es importante conocer la evolución de estas empresas y promotores para orientar el apoyo y ayuda de cara al futuro. La necesidad también de avanzar hacia un análisis sobre las consecuencias y los efectos a largo plazo de estas políticas, de estos programas. En cierta forma, nos atrevemos a decir desde este pequeño trabajo que la implementación del enfoque líder pues tiene tintes de exitosa. Pocos programas han tenido resultados tan positivos con tan escaso respaldo económico, a pesar de que, como dicen muchos gerentes de los grupos, es imposible curar un cáncer con una aspirina, que era uno de los títulos de otra participación que tuve en el congreso pasado, del año pasado. Imposible curar un cáncer con una aspirina. Y bueno, y esta valoración no impide que hay que seguir mejorando en atención a problemáticas específicas como el despoblamiento, influencia de la pandemia, en la tipología y continuidad de la empresa, generación de capital social, empoderamiento y participación en la toma de decisiones, así en otros colectivos, y conciliación de las relaciones endógenas y exógenas con la administración regional y la mejora de la financiación, entre otros asuntos. Y ya con esto pues he cerrado la presentación. Muchísimas gracias, disculpen los problemas técnicos y un placer por mi parte. Obrigado. Muito obrigado, professor. Ficamos com 3 minutos que vão servir para a altura do debate. Passamos agora para a próxima apresentação da professora María Isabel y García, do Perú. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Para iniciar, un agradecimiento al presidente Julián Mora
por la invitación, y también al director Antonio Fernández, y por supuesto a ti, Joao, muchas gracias por la presentación. Voy a iniciar a compartir mi ponencia. Ya, ok. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes parte de una investigación que vengo realizando en el marco de la tesis que estoy haciendo, y es acerca de una política agraria que se ha aprobado hace muy poco en Perú, el 9 de agosto de este año. Pero antes de iniciar a ello, quisiera comentarles, ¿no? Vengo trabajando con cooperativas desde hace 6 años aproximadamente, y a nivel de varias regiones del país, lo cual me ha permitido tener el contacto en el mismo territorio, aprender un poco del proceso que tienen estos sectores, estos territorios, las comunidades, y asimismo poder apreciar y aprender de muchas mujeres que están día a día trabajando en la tierra y cómo se encargan de su hogar y hasta del mismo marido, ¿no? Entonces, esto me permitió tener una visión un poco más compleja, no solamente de las lecturas que he podido realizar y que estoy aún, me falta seguro mucho, pero es como más completo, ¿no? Entonces, quiero compartir con ustedes unas pinceladas o muy brevemente este punto, esta ley. Entonces, inicio con las políticas agrarias y oportunidades de la Ley de Perfeccionamiento de las Cooperativas Agrarias en el Perú. La ley es la número 31335. Un poco para entrar en contexto en cuanto a la estadística, de cierta forma, tenemos este documento proporcionado por el Ministerio de la Producción, el cual nos dice que 1.245 cooperativas existen a nivel nacional, y aquí nos muestra una ubicación al respecto, en el cual el 78% se encuentra ubicado en la zona urbana y un 22% en la zona rural, ¿no? Y aquí en este mapa del país pueden ver las zonas que están en rojo, las regiones en rojo, y acá están los porcentajes. Por ejemplo, en Lima y Callao, Lima la capital, ¿no?, está en 34.9%, en Junín un 7.6%, Ayacucho, Cusco 6.7%, Puno igual, Cajamarca 6% y Arequipa el 5.1% de las organizaciones en el Perú. Por supuesto que esta información es del año 2016, este primer censo nacional que se realizó de cooperativas. Luego tenemos tipo de cooperativas, el 29.7% agrarias, 26.1% de ahorro y crédito, y respecto al tamaño, el 90.4% de las cooperativas son MIPE y registran ventas de hasta 150 unidades impositivas tributarias, incentivos y motivaciones que otorga el gobierno para la creación de las MIPES, de las cooperativas. 34.1% tienen acceso a servicios financieros, 32.3% acceso a nuevos mercados. Entonces, entre los beneficios de pertenecer a algún gremio, asociación, con fines de representación, nos indica que el 41% tiene fortalecimiento y representación gremial. El destino de la producción, aquí nos muestra que el 60% va al mercado local, el 19.2% al mercado nacional, el 9.3% al mercado exterior, 11.2% a ninguno. Entonces, como podemos ver, de acuerdo a la información que nos proporciona aquí, que el 9.3% se exporta, lo cual durante estos últimos años se ha incrementado la exportación, pero en ciertos productos realmente, no en todos. La población cooperativista son 2.4 millones de socios a nivel nacional, ¿no? Y nos habla acerca de la innovación. El 70.3% de cooperativistas tienen proyectos de innovación para el periodo 2017-2019.
Entonces, esto, por ejemplo, en el tema de innovación, las últimas tendencias, y realmente a raíz de lo que estamos viviendo, he podido apreciar que en las organizaciones el uso de la tecnología se ha incrementado. Obviamente no en todas ellas, no en todas las cooperativas, pero sí, digamos, en las que están de medio a más, las que ya están exportando con mayor razón. Entonces, como conclusión o resumen aquí, ¿no? El Censo Nacional de Cooperativas reveló que cuenta con el 40% de mujeres están allí involucradas, que tienen 2.4 millones de socios y socias, y ha generado esto 17.000 puestos de trabajo en el año 2017. Entonces esto nos demuestra evidentemente que la creación de cooperativas no solamente dinamiza el territorio, sino que da oportunidades, digamos, a el sector de mujeres, al grupo de mujeres que están allí en el mismo territorio, y asimismo a los jóvenes, ¿no? Entonces realmente tiene un impacto bastante interesante. No avanza la diapositiva. Ok, entonces, esta ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios, ¿cuál es el objeto? Desarrollar el marco normativo que permite el fortalecimiento organizacional, fomento y promoción de las cooperativas agrarias de usuarios y de sus organismos de integración, dotándolas a su vez de un régimen tributario que responda a su naturaleza y el tipo de actos que desarrollan con sus socios. Para poder pasarlo a términos muy simples, en realidad las leyes estaban creadas de manera homogénea para todos los sectores, para todas las empresas. Pero resulta que en el transcurrir de este tiempo, con la dinamización, el apoyo que se ha venido brindando por parte del gobierno y de algunas ONGs a las cooperativas, se ha podido visibilizar que en realidad la dinámica empresarial de la cooperativa es muy diferente a una empresa ya constituida. Cada uno tiene sus casuísticas, sus peculiaridades, muy propias. Por consiguiente, a raíz de toda, digamos, a través de gremios en el país como Conveagro, la CNCJ, que es la Coordinadora Nacional de Comercio Justo, y algunas ONGs, han logrado crear una plataforma, que esta plataforma ha llegado a los estratos, a los niveles de gobierno, y a través de diversas reuniones en las cuales se ha expuesto la realidad, la dinámica empresarial de las cooperativas, que como repito, dista mucho de las empresas ya de otro rubro, se ha creado esta ley, tratando de acomodar en realidad y levantar, ¿no? Apoyar a este sector de cooperativas. Por supuesto que en la puesta en marcha tal vez haya cosas que ajustar, pero por lo menos está, digamos, tratando de ajustar esta ley a la realidad de estas organizaciones, ¿no? Para beneficiar, por supuesto, a los socios, a los productores. Ok. Ya tengo problemas con... Creo que voy a salir porque me estoy pasando esta parte. ¿Se pueden visualizar bien allí con la PPT así, de este modo? Ok, entonces, Midagri apuesta por el modelo cooperativo para promover la asociatividad como un mecanismo de la mejora de la competitividad agraria a través del fortalecimiento de las cooperativas, por las siguientes razones. Los dueños de la cooperativa son los socios. Promueve la inversión, empleo de tecnología, búsqueda de mercado. Tiene un régimen tributario favorable, ahora con esta ley. Los resultados se distribuyen a la producción de cada uno de los socios. Brindan servicios a sus socios sin fines de lucro. Cuentan con un patrimonio individualizado, capital social y patrimonio colectiva, reserva cooperativa. Tiene sus ventajas, por supuesto. Entonces, he querido enmarcar esta ley dentro de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y
está enmarcado o da bastante énfasis en la igualdad de género a través del artículo 9, la sociedad conyugal o unión de hecho. Puede ser socia en la cooperativa agraria de usuarios si así lo solicita cualquiera de sus integrantes. Si los cónyuges tuviesen régimen de separación de patrimonios, pueden integrarse a la cooperativa como socios en forma individual. ¿Por qué este artículo? Porque hasta antes de ello, por ejemplo, solamente incluían como socios a los hombres, a los jefes de hogar, ¿no? Solamente ellos eran los socios, por consiguiente, la esposa, por más que existía una asamblea, una reunión, no tenía ni voz ni voto. Por eso es que se ha creado este artículo, lo cual me parece muy bueno realmente. Entonces, ODS 10, reducción de las desigualdades. Las cooperativas agrarias de usuarios promueven la activa participación de la mujer como socia y directiva o delegada de la cooperativa en igualdad de condiciones que los hombres. Promueven la participación de las mujeres de manera igualitaria en los programas de formación y de desarrollo de liderazgo. Entonces, como pueden observar aquí en este artículo 10, se le está brindando a la mujer un espacio. Ahora, recordemos que en las zonas rurales la participación de la mujer no es muy activa, porque hay mujeres que sí son realmente pilas, ¿no? Que están muy, muy involucradas, independientemente que el marido de pronto no les otorgue ese espacio, pero ellas ahí están velando por el bienestar de su familia, de sus hijos. Entonces ahora ya está, digamos, aprobado, tiene un respaldo, un artículo. Luego está la Asamblea de Delegados, que también ha habido una modificación, donde dice que más de 200 socios, el Consejo de Administración puede acordar que las funciones de la Asamblea General sean ejercidas por la Asamblea General de Delegados. 60 delegados, elegidos por el Comité Electoral, y más de 500 socios, 100 delegados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si dentro de una cooperativa tienen socios que son muy numerosos, es complicado el poder, digamos, realizar una reunión, una asamblea con todos ellos. Por consiguiente, estos delegados se nombran o se buscan en las comunidades que forman parte de la cooperativa, de tal manera que se puede hacer, digamos, descentralizadas, ¿no? Las reuniones. Entonces, por ejemplo, esta ley también lo incluí por Scanner 2030, que es realmente un aplicativo que me gusta, me parece bastante bueno. Ingresé el documento y bueno, las palabras, la letra que ustedes ven así más grande es, digamos, esta ley está como dando énfasis en investigación, desarrollo, innovación, participación de mujeres, buena gobernanza, en igualdad, investigación y desarrollo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en resumen, la ley. Aquí tenemos en la parte inferior al grupo de productores o de socios, los cuales van a entregar sus productos a la cooperativa. La cooperativa tiene dos opciones planteadas aquí, ¿no? Que es transformar y vender el producto al mayorista, el cual obviamente paga el precio por el mismo y estos ingresos van a ser repartidos por los socios. Asimismo, la otra actividad que realiza la cooperativa es la compra de insumos a los proveedores. Evidentemente, si compra mayor cantidad de insumos, tiene menor precio. Los proveedores entregan los insumos y la cooperativa lo que hace es la entrega también de insumos a los socios. Entonces, esa es la dinámica, lo cual genera en todas estas etapas esta trazabilidad, genera evidentemente una actividad económica donde todos se benefician, todos los integrantes. Entonces, la cooperativa determina el impuesto general a la venta a pagar en beneficio de los socios, usa el crédito fiscal de insumos contra el IGB, que es el impuesto general a las ventas en el mercado. El ingreso de la venta se traslada al socio, la cooperativa va a descontar el costo, gasto y adelantos que se le haya otorgado al socio en su momento. La cooperativa no va a pagar el impuesto a la renta ni IGB por entregas de insumos a los socios. Entonces aquí, por ejemplo, algunos beneficios de esta ley, que hasta 30 unidades impositivos son ingresos inafectos, más de 30 unidades impositivos y hasta 140 se paga el 1.5% mensual con carácter cancelatorio. Entonces, hay más de 140 UIT según régimen tributario que corresponda. Entonces, aquí hay beneficios definitivamente para la cooperativa.
Otros beneficios directos son 600.000 pequeños productores agropecuarios y forestales hasta el 2050, fundamentalmente miembros de la agricultura familiar, indirectos 2.4 millones de peruanos. Aquí hay unos cuadritos de mejora del posicionamiento estratégico exportador de las principales cadenas productivas, y tenemos el café, que se presume que para el 2050 va a tener un 40% de mejoramiento, el cacao un 30% para el 2050, y por consiguiente el banano un 25%. Y formación y consolidación de las cadenas productivas, productos como espárrago, que Perú produce y exporta, para el 2050 en 3%, la quinoa, que también se exporta, el 20%, el palto, el 4%, y la fibra de alpaca, 15%. La fibra de alpaca también está ingresando al mercado internacional. Otros beneficios, que las cooperativas generan el 71% de la población económicamente activa agraria y abastece al 70% de la canasta familiar, garantizando la seguridad alimentaria del país. Coadyuvará a elevados niveles de integración en su articulación con los mercados. Genera un mecanismo de institucionalidad Estado Cooperativas Agrarias a través del Consejo de la Coordinación Agraria, el CONAC. Perfecciona y profundiza el actual proceso de promoción de la asociatividad como mecanismos eficientes de articulación en los mercados. Promueve e impulsa la agroindustria rural de la producción agrícola, ganadera y forestal sin ninguna limitación. Establece eficaces mecanismos de fomento y promoción, destacando los beneficios que tienen las MIPES. Incorpora un potente mecanismo para promover la transformación de asociaciones en cooperativas agrarias, haciendo más eficaz la asociatividad de los Profesora María Isabel, tem mais 2 minutos. Ok, perfecto. ¿No? De los productores agrarios, y respecto al régimen tributario que corresponde a la naturaleza y al tipo de actos que desarrollan las cooperativas agrarias con sus socios. Las conclusiones: las cooperativas son un importante motor de crecimiento y de generación de empleo en el Perú. En el 2016 generó 17.000 puestos de trabajo según el Censo Nacional de Cooperativas. Promueve mayor participación y presencia de la mujer rural en la asociatividad agraria, fomentando el rol de liderazgo de la mujer en las organizaciones. Impulsa el desarrollo empresarial, el empleo productivo, incremento de los ingresos contribuyendo con la reducción de la pobreza en la agricultura familiar, inafectación al impuesto a la renta, los ingresos netos obtenidos por la cooperativa agraria de usuarios derivados de la realización de actos cooperativos según el artículo 29 de la ley en mención. Aquí tienen algunos enlaces de interés. He compartido esta PPT con FISAT. Y Obrigado, professora, pela sua apresentação. Todos que tenham questões para apresentar, falam no momento do debate. Seguimos agora com outra apresentação de Espanha, também do professor Francisco Javier Castellano. Audio. Javier, el audio, pincha el audio, el micrófono del audio. ¿Se me oye bien? Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Gracias en primer lugar al profesor Julián Mora, a Liseda y al señor Antonio Fernández Geri por la brillante idea de celebrar este congreso y darle continuidad a lo largo de los años. Mis circunstancias son un poco complicadas, pero voy a intentar salvar los muebles. En primer lugar, buscando cómo puedo compartir pantalla con ustedes. Compartir pantalla, aquí. Se me ve. Mi presentación tiene que ver con compartir pantalla. Vale. Aquí estamos. Francisco, de la política agraria. Si no, te lo podemos pasar desde administración. Tenemos ¿Ya lo ven? ¿Lo ven ustedes? Sí, lo vemos, claro. Amplía la Genial. imagen.
ampliar la imagen. Mi presentación tiene que ver con la evolución de la política agraria común, desde lo sectorial hacia una política de complemento de rentas rurales. Les explico, fundamentalmente para la población que no es, para los asistentes que no son europeos. La política agraria común está ahora mismo en un proceso de revisión, está en un proceso continuo de revisión, pero estamos en uno de los hitos fundamentales que van a definir esta política en el próximo sexenio. ¿Por qué el subtítulo de la comunicación? Desde lo sectorial hacia una política de complemento de rentas rurales. Porque efectivamente, si analizamos cuál ha sido la evolución histórica de la PAC a lo largo de las últimas décadas y desde sus orígenes, podremos constatar cuáles son las principales dificultades a las que aún hoy debe hacer frente. Y podemos encontrar en esa evolución histórica algunas de las respuestas a ese proceso de rotunda actualidad en el que estamos inmersos de una nueva revisión de esa política. Entonces, el trabajo que he abordado y que he presentado al Congreso lo que procura es una revisión de esa historia, de esa evolución histórica de la PAC, para analizar qué factores la han condicionado, en qué tiempos, de qué forma, en función de sus distintos objetivos, se ha materializado o ha materializado la política agraria, sus estructuras y sus políticas, sus actuaciones, y sobre todo cuáles son sus consecuencias, ¿no? En esta primera diapositiva de objetivos y metodología, quería hacer una referencia concreta a la política de desarrollo rural, que además viene muy a cuento con el contenido, muy en la línea del contenido del profesor Navarro, que me ha precedido en el uso de la palabra, sobre la política de desarrollo rural, ¿no? Y cómo esa política ha sido la cenicienta o la hermana pobre de la política agraria. Mucho me temo que en este proceso de reforma, en este proceso de revisión, eso no va a dejar de ser así, sino que se va a acentuar. ¿Por qué? Porque el marco presupuestario de la política agraria común es el que determina su margen de actuación, su margen de maniobra. Y en ese sentido, me temo que las expectativas, las esperanzas, las alegrías que nos pueden dar los responsables comunitarios son más bien pocas. No obstante, hay que decir que la política agraria común, muchas décadas después, sigue siendo la principal política presupuestaria de la Unión Europea, ¿no? Bueno, voy a intentar sintetizar esto porque hablar de la evolución, intentar resumir la evolución de la política agraria común nos podría llevar toda la tarde. Entonces, voy a intentar sintetizarlo de manera que si queda alguna laguna, les surge alguna pregunta, ustedes en el momento posterior me la pueden hacer y yo trataré dentro de mis limitaciones de responderla. El origen de la PAC. ¿Cuál es? El origen de la PAC, como saben todos ustedes, es la PAC. Tenemos que tener muy presente esas limitaciones alimentarias, esas carencias alimentarias que la Segunda Guerra Mundial deja para la población europea. Dense ustedes cuenta que el Tratado de Roma se firma en 1957, todavía estaba en la retina de muchos europeos las necesidades de abastecimiento agrario. ¿Eso qué implica? Eso condiciona el diseño originario de la PAC y el funcionamiento de la PAC durante muchas décadas, durante varias décadas. De manera que durante un largo periodo la política agraria común, durante la etapa posbélica, va a estar condicionada por una orientación productivista, por una doble orientación productivista y proteccionista. Eso no va a dejar de ser así hasta mediados de la década de los 80, donde se abordan las primeras tímidas reformas, tan tímidas que casi no merecerían el apellido de reformas,
pero las primeras actuaciones tendentes sobre todo a contener el gasto agrario. 1983-1988. A partir del 88, con dos documentos relevantes para la Comisión Europea, como el futuro del mundo rural y como el libro verde de la PAC a mediados de los 80, se replantea una posición, se replantea la posición teórica, ideológica de la Comisión Europea respecto al mundo rural y también respecto a la PAC. Ojo. Y se concede, sobre todo en los discursos, una gran relevancia a lo rural en detrimento de lo agrario. Décadas después veremos que esto resulta no ser tan así y que lo agrario seguirá manteniendo, aún en el día de hoy, un gran peso en el mundo rural. Bueno, en la década de los 90, en la década de los 2000, es cuando la política agraria común aborda su gran proceso de reforma, del cual esta reforma que estamos materializando actualmente, que está materializando actualmente la Comisión Europea, es un paso más, es un eslabón más. En los años 90, la Ronda Uruguay del GATT, 1988-1995, cuando se firma el Acuerdo de Marrakech, 1986-1994, y en el 95 se firma el Acuerdo de Marrakech, la Ronda Uruguay del GATT hace que las cuestiones vinculadas al comercio agrario internacional tomen una inusitada importancia y obligan a la Comisión Europea a liberalizar, a asumir el compromiso de liberalizar el comercio agrario. Liberalizar el comercio agrario y articular una política agraria, ojo que esto es fundamental para entender la PAC, y articular una política agraria que no le genere problemas en el contexto internacional. Desaparecen algunas de las medidas estrellas, como habían sido las subvenciones a la exportación, desaparecen las medidas más productivistas, aquellas ayudas que recibían los agricultores van a dejar de estar vinculadas a la producción y van a procurar a lo largo de sucesivas reformas, como las que les muestro en esa presentación, la reforma McSarry en el 92, la Agenda 2000 en el 99, la reforma Fischler en el 2003, el chequeo médico de la PAC en el 2009, van a tratar paulatinamente de argumentar, de defender el progresivo desacoplamiento de esas ayudas que reciben los agricultores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se cumpla el compromiso que la Comisión Europea había asumido en esas negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, de que el diseño de su política agraria no estimulara directamente la producción y, por tanto, no desvirtuara la formación de los precios agrarios internacionales. Esto es fundamental para entender ese subtítulo al que me refería en la presentación de esta comunicación, desde lo sectorial hacia una política de complemento de las rentas rurales. Claro, permítanme este paréntesis y me anticipo a las conclusiones. A los agricultores les cuesta mucho comprender que reciban ayudas sin que eso implique producir, que es lo que ellos saben hacer. Pero es que por eso hay que poner en relación todas las fuerzas que dan forma a la PAC, todas las fuerzas que influyen en la política agraria comunitaria. A los agricultores no se les ha explicado o les cuesta comprender que la PAC es resultado de esas negociaciones comerciales internacionales y que a la madre Europa, a la gran productora de bienes industriales europea o de servicios, le interesa la liberalización del comercio internacional, ¿no? En esa liberalización del comercio internacional, los productores agrarios tuvieron que asumir esa liberalización para que los productores de bienes industriales, productores de servicios, se pudieran beneficiar de una mayor apertura de los mercados emergentes, de los mercados internacionales, ¿no? Cierro ese paréntesis. En sus distintas evoluciones, me interesa esta idea que les planteo aquí,
en sus distintas evoluciones, en sus distintas etapas a nivel de discursos comunitarios, la apuesta por el desarrollo rural es la gran forma de tratar de vender a la Comisión Europea el discurso de esa reforma de la PAC. Sin embargo, esa reforma o esa apuesta por las políticas de desarrollo rural no tienen una materialización, una traducción en lo económico. Y es más, a medida que se incrementan muy modestamente sus partidas, ese incremento de las partidas es consecuencia de su agrarización. Es decir, el desarrollo rural deja de procurar la diversificación económica de ese medio, del medio rural, y apuesta o se convierte en la forma de camuflar ayudas agrarias de manera que sean permitidas, toleradas por la Organización Mundial de Comercio en virtud del acuerdo con la Ronda Uruguay, ¿no? La Ronda Uruguay, ¿no? Ahí decían Corino Sueiras y Martínez Paz, el desarrollo rural es, ante todo, un cántico que entonan las instituciones comunitarias cada vez que es imprescindible una vuelta de tuerca en la política de precios. Anticipo otra conclusión y voy finalizando. Una nueva vuelta de tuerca en la política de precios. Efectivamente, en la actualidad son múltiples las manifestaciones de agricultores reclamando unos precios justos para sus producciones. Pero a eso tenemos que tener, para comprender eso tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, que la política agraria no está vinculada a la producción, es decir, que las ayudas que reciben los agricultores son más por su papel medioambiental, son más ayudas destinadas a familias que viven en el medio rural que no por producir. Y segundo, que los problemas vinculados a los precios agrarios en las producciones europeas están derivados de esa apertura del comercio internacional agrario y de esa competencia con los precios agrarios internacionales. Entonces, la respuesta para los precios de las producciones primarias, para los bajos precios de las producciones primarias, en unas reivindicaciones que todos compartimos con los ganaderos europeos y que son legítimas, la respuesta a eso no está tanto en las ayudas que puedan recibir de la PAC, sino en la formación de cadenas de valor que consigan arraigar el valor de las producciones primarias a los productores. Creo que me estoy entendiendo, ¿no? Cadenas de valor que supongan que el agricultor también participe de las plusvalías de la comercialización, de la distribución de esos productos. De ahí que también sea muy importante y también venga muy a cuento esa intervención de quien me ha precedido en el uso de la palabra respecto a las cooperativas agrarias, ¿no? El cooperativismo y la integración vertical de las producciones es fundamental para responder a esas demandas legítimas de los agricultores. Por tanto, conclusiones. El momento actual por el que atraviesa la PAC, el debate de su reforma, no es una novedad. Es algo que si se analiza desde su raíz, desde su esencia, se viene repitiendo en cada uno de los procesos de reforma. Pero la PAC no es solo una política agraria, sino que aún hoy es la principal política comunitaria. Por tanto, existen infinidad de intereses en juego que deben de ser entendidos en su conjunto. Sobre la política agraria comunitaria tenemos que opinar muchos, tenemos que opinar consumidores, tenemos que opinar contribuyentes. La PAC no es solo una política que afecte a los agricultores, porque aún hoy supone en torno al 40% del presupuesto comunitario. Un presupuesto, no perdamos la perspectiva, que tampoco va a disfrutar de grandes alegrías. Las necesidades son muchas y la PAC sigue suponiendo un 40% de ese presupuesto. Por tanto, todos los europeos
todos los europeos estamos haciendo un esfuerzo muy importante por mantener una política que no es solo sectorial, sino que es territorial. Voy terminando. Desde el punto de vista interno, la política, la evolución presente y futura de la PAC va a venir condicionada por un Professor horizonte... Castellano, tem mais 2 minutos. Sí. Tem mais 2 minutos. Yo creo que me van a sobrar. Gracias. Obrigado. Desde el punto de vista interno, las restricciones presupuestarias y el horizonte presupuestario restrictivo va a condicionar la evolución de la PAC. Eso no es una novedad para nadie. Este horizonte restrictivo también va a asignar un papel testimonial a ese segundo pilar de la PAC y a esas políticas de desarrollo rural que, a mi modo de ver, seguirán existiendo, pero que tendrán que abordar sinergias en su funcionamiento. Desde el punto de vista externo, las negociaciones comerciales internacionales han dejado de ser un problema y han dejado de ser un condicionante de la política agraria común, porque la PAC está plenamente adaptada a las normas que regulan el comercio agrario internacional, si bien es cierto que es, y con esto termino, si bien es cierto que es en este escenario internacional donde, en mi modesta opinión, surgen algunas de las principales incógnitas respecto a la evolución futura. Son dos. En primer lugar, la crisis en la cadena internacional de suministros que estamos sufriendo, y si esa crisis internacional podría derivar o podría extenderse a los productos primarios, como en algunos casos está ocurriendo en el mercado asiático, y los compromisos en materia de cambio climático y cómo el transporte de productos agrarios es un elemento, el transporte internacional de productos agrarios es un elemento contaminante también, ¿no? A mi modo de ver, termino y lo dejo con esta pregunta. A mi modo de ver, estas dos cuestiones pueden llevar a las instituciones comunitarias a volver a replantearse ese objetivo primigenio de la PAC de la suficiencia alimentaria, y pueden llevar en el medio plazo a plantear un nuevo enfoque productivista para algunas de las producciones comunitarias. Dejo ahí esa amenaza que se cierne sobre la PAC y que sin duda sería un giro notable sobre su orientación, un giro notable que, por supuesto, en el actual proceso de reforma no aparece en el guión. En la PAC y sus reformas, el funcionamiento de las instituciones comunitarias, me temo que es mucho más lento que el suceder de los acontecimientos y de la realidad, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Espero que, a pesar de las adversidades en las que he planteado la comunicación, les haya resultado de interés y me hayan podido entender. Muchas gracias. Obrigado, professor. E para este painel temos a última apresentação, que vem do México, dos professores Miqueias, Espinosa e Gutierrez. Hola, hola, buenos días. ¿Ya me escuchan? Sí, sí, perfecto. Voy a poner la presentación. Me gustaría que me indicaran si ya la ven. Ok. ¿Ya la pueden ver ya? Sí, 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 sí. Ok, pues de antemano es un placer saludarlos a todos desde México. Aquí un cordial saludo a todos, también un cordial saludo por la invitación a los organizadores. El día de hoy pues yo les traigo un pequeño tema que se llama los sistemas de barrancos en México, de manera general, análisis comparativo entre los ámbitos urbano y rural. Quiero comentar así muy brevemente que pues para que a lo mejor van a pensar que tienen que ver los temas de barrancos, ¿no? Ya que han platicado un poco sobre las cadenas productivas, los ámbitos rurales. Soy de profesión geógrafo
Hice, bueno, realicé la máster en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario en el ICA. Pues mucho de lo que comentan es sorprendente, ¿no? De los exponentes que han ya dado su investigación. Y bueno, actualmente estoy en el proceso del desarrollo de investigación en el doctorado acá en México en Ciencias Ambientales, y es por eso que pues a lo mejor al ver unos términos que pues serían diferentes, ¿no? Esta investigación la estoy llevando a cabo con el doctor Gastón y el doctor Luis Miguel. Pues bienvenidos. Les voy a presentar hoy muy brevemente, pues, desde una breve introducción hasta unas breves conclusiones, el simple hecho de hacer una comparación entre una barranca, ¿no? Alguien dirá, pues, ¿para qué nos sirven las barrancas? Ahí están las próximas curas, ¿no? Y mucha gente rural vive de ellos, y mucha gente en la zona urbana se los está terminando. La gran mancha urbana está creciendo tan rápidamente en ciertas ciudades que se los está comiendo, ¿no? Pero en las zonas urbanas le sirve a la gente de las zonas rurales para poder vivir, para poder alimentarse, para poder hasta tener sus propias vestimentas de la zona. Como una breve introducción, quiero mencionar que un barranco pues no es más que una depresión geográfica, que por sus condiciones geográficas, geológicas o topográficas, presentan como hendiduras aspectos de refugio de vida silvestre. Puede ver desde camaleones, puede ver cangrejos, peces, serpientes. Puede ser causa de escurrimientos naturales de ciertos ríos, ¿no? De primera vertiente, segunda vertiente. Algunos riachuelos que producen o que dan agua a ciertas comunidades rurales para que la gente también pueda ahí, pues de manera general, asearse, y ciertas precipitaciones pluviales. El ambiente de barrancos en México contribuye a la generación de servicios ecosistémicos y el desarrollo de localidades rurales y periurbanas. Nada más que ahorita pues les voy a platicar sobre la comparación con un ámbito urbano, una barranca que se encuentra en el mero centro de la Ciudad de México, que es la Álvaro Obregón. Para esta investigación se hace la diferencia entre pues los barrancos tanto urbano como rural mediante un análisis comparativo a nivel cuenca. Estamos trabajando dos cuencas diferentes, una rural y otra totalmente urbana. La rural, bueno, está aproximadamente a unos 60, 70 kilómetros de la urbana de la Ciudad de México. En la cuenca, en el sistema rural se llama la cuenca Calderón, y la del sistema urbano, la cuenca Tarango. El objetivo general, pues, es evaluar el potencial del sistema de barrancos para la generación de servicios ecosistémicos mediante un análisis comparativo. Comparar, hay varios investigadores que dicen, debes de comparar lo rural con lo rural y lo urbano con lo urbano. En este caso, pues, está haciendo una intersección a nivel cuenca de los sistemas ya mencionados. Quiero dar a conocer un poco el marco teórico, ¿no? Existen diferentes escuelas, diferentes enfoques, pero hay muy pocos estudios sobre barrancas a nivel mundial. Aquí nada más presento 4 escuelas. El simple hecho de conocer el aspecto del relieve, el aspecto geomorfológico, qué tanto ayuda a una zona rural, cómo pueden vivir de ellos y qué tanto ayuda pues a las zonas urbanas. Hay varios autores que han escrito algunas versiones sobre esto. La riqueza florística es impresionante lo que puedes encontrar en una pequeña barranca, ¿eh? Tú bajas a la depresión y puedes encontrar desde ciertas plantas medicinales, ciertas plantas tradicionales que usa la gente rural, ¿no? Para poder curarse a sí misma. Y bueno, en la zona urbana, pues cada vez están perdiendo. Lo que tendríamos que ver aquí, que esas riquezas florísticas, ya sea de lo rural o del urbano, pudiesen, si no se cuidan, a lo mejor tener ciertas curas a futuro, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. La identificación de la fauna. En muchas zonas urbanas se está perdiendo la fauna, la víbora de cascabel, conejo, zorrillo, entre otras cosas, acá en México. En las zonas rurales se cuida porque es sustentable. Hay mucho turismo que pues les gusta conocer eso y de ellos viven directamente de eso. Entonces, la última escuela, los temas de barrancos ubicados en zonas urbanas, la problemática, ¿no? Hay mucha gente que se acentúa en sistemas de barrancos, en zonas residenciales muy agradables acá en la Ciudad de México. La Ciudad de México en sí pues tiene muchas barrancas como tal. El problema es cuando hay un fenómeno natural, pues ahí viene el desastre, ¿no? Tanto social y económico. Entonces hay que visualizar eso. En la zona rural es diferente porque ellos no se acentúan sobre el barranco. Dependen de él a cierta distancia para poder vivir. Algunos teóricos, se está viendo aquí la
en la teoría de sistemas complejos, tanto de manera general como sociales, de Becerra, los temas de sistemas de barrancos, desde un punto de vista teórico de Bertalanffy, quien es el creador como tal de la teoría de sistemas, y enfoques en geografía ambiental, ya sea de Vilchis o de Juan, que son algunos de los pioneros acá en México en el sistema de barrancos, en este tipo de investigaciones, y el financiamiento para la regeneración, ya en barrancas, ¿no? Ya que en México se está preocupando mucho de regenerar las barrancas urbanas, ya que son microclimas y pulmones, pues de manera general que generan y preservan la vida. Dentro de este estudio se están llevando a cabo 5 fases. Tu servidor en esta investigación está presentando solamente una parte y ha desarrollado hasta la segunda fase. Se está desarrollando una propuesta metodológica acá para los mexicanos para que en un futuro determinado pues se lleve a cabo en otros estudios. La primera fue delimitar mediante la aplicación de geotecnologías los sistemas de barrancos de las cuencas mencionadas y analizar la funcionalidad geográfica de este tipo de sistemas a través de la descripción de ecosistemas en el aspecto físico, biótico, social, a través del método geográfico. Y bueno, la segunda, evaluar la problemática, ¿no? A través de diferentes métodos matriciales, algunas entrevistas que ya estarán haciendo tanto piloto como alguna moda. El tercero, analizar y diferenciar el potencial que ofrecen este tipo de servicios ecosistémicos. Mucha gente, tanto urbana como rural, no sabe que son barrancos. Los barrancos sirven como recarga de acuíferos, ¿eh? Aquí en la Ciudad de México se sufre mucho del agua. La mera ciudad sufre. Captura de carbono, regulan los climas, provisión de alimentos, de algunos servicios socioculturales, conservación de la biodiversidad, del suelo, entre otras cosas, mediante el método etnográfico. Y la cuarta y quinta fase, ya en la cuarta es diseñar estrategias de manera general políticas dirigidas a la conservación, ¿no? De este sistema de barrancos. Mucha gente pues los usa hasta como basureros, piensan que no sirven para nada cuando realmente pues ahí se está creando cierto ecosistema que da vida a la zona de ese lugar. Y bueno, mediante el método etnográfico y el enfoque del marco lógico. Y por último, lo que se quiere ya al final de la investigación es que se pueda validar esta propuesta metodológica para que se lleven a cabo nuevos estudios en el sistema de barrancos a nivel cuenca. Es decir, no hay una metodología aún como tal que exista para el cual se hagan ciertos estudios. Entonces, pues ya la estamos realizando poco a poco y proponiendo en el transcurso de estos 3 años de investigación. Algunos resultados que voy a mostrar, ya de acuerdo a lo que hemos hecho de la primera y la segunda. La primera, etapa, la primera le decían, pues los aspectos de las geotecnologías, ¿no? Y la segunda, aspectos de los métodos gráficos y matriciales con las cuales estamos trabajando. Aquí está la ubicación de los temas de barrancos a estudiar. Si se pueden dar cuenta, dice Río Calderón a la cuenca Calderón y la cuenca de la Ciudad de México. Se está haciendo una comparación. En la Ciudad de México pues está casi totalmente poblada, ¿no? Pero no saben el problema que ya están generando. Por eso es que el gobierno ya invierte bastante plata para que se regeneren. En las zonas urbanas, en las zonas rurales, viven de ellas. Entonces, los espacios son muy grandes. Y bueno, el trabajo de campo que se está realizando ha sido un poco pesado para poder realizar este tipo de cartografía, ya que no existía. El relieve, cómo se puede visualizar, ¿no? Desde un aspecto rural a un aspecto de una cuenca urbana. Aunque es más pequeña la cuenca urbana, hay más problemas dentro de ella. La topografía como tal de las cuencas, les decía, tengo un enfoque de profesión geógrafo. Para mí es muy importante pues darles a conocer cómo se ve la cartografía de las zonas en la cual estamos realizando los estudios. La hidrología, ¿no? La cuenca lleva ciertos ríos de la cual dependen pues una gran cantidad de familias, tanto de la zona urbana como de la zona rural. En la zona urbana pues aún pueden tomar agua directamente del barranco. En la zona rural lo pueden hacer. En la zona urbana, si lo llegan a hacer, pues sería peligroso porque está totalmente contaminado. El uso de suelo, ¿cómo es, no? Si se dan cuenta, hacia la cuenca Tarango, que es la imagen de la derecha, que es la más pequeña, ya una gran cantidad está en amarillo, está poblado. Ya le queda poca biodiversidad a esa zona, mientras que en la cuenca Calderón, que está a mano izquierda, casi un 95% aún es rural. Les voy a mencionar algunos cuadros sociales y económicos de lo que hemos visualizado. Solamente se los voy a pasar ya que pues el estudio es un poco grande.
se vio la población, se vieron pues los aspectos sociales, ¿no? De manera general de cada cuenca, las condiciones de vivienda, si tenían energía o no, viviendas que han sido habitadas, cuáles no han sido habitadas, la PI, la PA, población desocupada y cuál está trabajando y cuáles no de las dos cuencas. Y bueno, es todo un análisis. Cuando se dé a conocer la información, ahí pueden ver pues todo el trabajo completo. Aquí solamente es un breve resumen porque de acuerdo a la presentación pues no nos daría tiempo. Y bueno, las conclusiones para ir ya finalizando. El medio natural de las dos cuencas, que la gente se dé cuenta que si no se cuidan, vienen los problemas más adelante, ¿no? Y van a ser devastadores, ya sea para la zona rural o para la zona urbana, donde han sido totalmente ya, pues, urbanizados. Hay diferentes enfoques, pero no hay que olvidar que son ambientes con equilibrio climático, tanto para lo rural como para lo urbano. Y, por último, la participación social debe de influir en la toma de decisiones sobre el uso de los barrancos hasta el establecimiento de reglas y monitoreo de este tipo de ambientes. ¿Algún aspecto sobre las referencias? Es todo por su servidor. Les comento, aún no hay tantas investigaciones de este lado, pero pues estamos trabajando en eso. Muchas gracias. Muito obrigado por ter sido breve. Deixou tempo para podermos aprofundar os temas, os 5 temas apresentados na discussão que a partir de agora iremos ter. Portanto, como metodologia, podemos colocar as questões e os painelistas irão proceder às respectivas respostas. Eu tenho aqui algumas questões já, mas vou deixar primeiro que a primeira questão venha dos presentes aqui na sala virtual. Só favor. Alguma questão? Sí, por mi parte, si es posible, ¿es posible? Sí, es posible. Sí. Bueno, pues felicitar al profesor Francisco Castellanos y permitirme que sea un poco doméstico, un poco, le pregunte sobre la política agraria comunitaria y, bueno, nos ha planteado la evolución de la paz y las posibles perspectivas de futuro. Yo le plantearía como gran conocedor del tema, el tópico, y ya le pido de partida también si podría enviarme, compartir la presentación conmigo. ¿Hacia dónde considera que deberían ir estas ayudas de la paz, estas ayudas directas de la paz? ¿Qué digamos, reflexión es el área? Y en segundo lugar, comentarle que bueno, las ayudas de la paz lamentablemente no están dirigidas del todo, al 100%, hacia las personas que viven en el medio rural. Lamentablemente, ¿no? Digamos que esa podría ser, digamos, una posible orientación de estas ayudas, porque, bueno, no están ligadas al municipio donde se encuentra la tierra, la parcela de cultivo de esa persona, sino al domicilio donde vive esa persona. Por tanto, nos encontramos con, digamos, con problemas o contrariedades como que el municipio de Madrid, un municipio totalmente urbano, pues es el que recibe más ayudas de la paz en España, ¿no? Digamos que bueno, es algo que le planteo también, felicitarlo y solamente esa pregunta. Muchas gracias. Gracias a ti, Francisco, porque además eres un autor al que sigo y la línea de investigación de estudiar la aplicación de Leader-Brother más allá de ese periodo de elegibilidad en el horizonte de largo plazo para analizar la huella que estos programas dejan en ese horizonte, me parece muy interesante y yo también la trabajo de forma muy modesta en Extremadura, ¿no? El planteamiento respecto a la orientación que deberían seguir las ayudas o que puedan seguir las ayudas de la política agraria común en el futuro, hay que ser muy claros y hay que tener muy presente cómo funcionan las instituciones comunitarias y el gran engranaje burocrático que lleva detrás la PAC. Por tanto,
no nos esperemos que vaya a haber cambios que no va a haber. El sesgo a la baja de las ayudas desacopladas que están recibiendo los agricultores es algo que puede ser lo que quiera ser, pero de todo menos novedoso. Ya se preveía. Entonces, cambios respecto a la estructura de las ayudas, yo no los veo. Sí que veo que habrá una tendencia a intensificar la modulación de las ayudas agrarias para aquellas explotaciones que más reciben, que más subvenciones reciben, ¿no? Y por ahí es, si acaso, por donde pudiera venir algún nuevo fondo al segundo pilar de la PAC, a las políticas de desarrollo rural, ¿no? Ahí sí veo que la dinámica en la que están los grupos de acción local y la estructura de la gestión de esos programas de éxito, comparto contigo la valoración, que son el enfoque líder, ahí sí veo que tal vez tengan que hacer frente a futuros cambios respecto a su estructura administrativa. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo tal vez a la redefinición de los espacios, a la redefinición de las comarcas, a la fusión de algunos grupos de acción local y las posibles sinergias de ahorros en costes burocráticos o de administración que ello pueda derivar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta además que buena parte de los gestores, de los directores, de los gerentes de los grupos de acción local están ya en una horquilla de 60 años, próximos a la edad de jubilación, y que eso puede suponer una oportunidad para eso, para las sinergias, ¿no? Ahora mismo, dentro de mi desconocimiento, ¿vale? Ahora mismo creo que las principales incógnitas de la PAC provienen del escenario internacional, del escenario de incertidumbre internacional y de los compromisos vinculados al cambio climático. Insisto en ello, y es algo que vamos a ver en el medio plazo, pero desde luego sería una revolución para el diseño de la PAC que la PAC tuviera que recuperar ese enfoque productivista del que hablaba antes, porque eso sí que supone un cambio notable, radical en el planteamiento. He intentado responder, no sé si he sido capaz. Antonio. Sí, perfecto. Só uma questão, vou pedir para que, ao colocarmos as questões, sejamos objetivos, diretos, rápidos, assim como nas respostas, para dar a oportunidade que todos possam intervir. Ótimo. E tenho aqui uma questão para o professor Francisco Navarro, que disse que as iniciativas de desenvolvimento rural europeus observam um grande êxito. No entanto, então, por que a população rural está em declive demográfico? Se as políticas, se as iniciativas de desenvolvimento rural demonstram êxito, por que há um declive demográfico nas zonas rurais? Bien, buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. Es una pregunta complicada de resolver. Pero bueno, digamos que yo la resumiría, y siendo breve y concreto, en que, bueno, el enfoque líder, el desarrollo rural neoendógeno, digamos que, como estaba comentando mi compañero antes, Francisco, pues el enfoque líder recibe muy poco dinero por parte de la Unión Europea, por parte de la PAC. Digamos que estos grupos de acción local, cada comarca tiene en torno a unos 3-4 millones de euros para repartir en 6 años. Es decir, muy poco dinero para el cáncer que tiene, como está señalando el profesor Joao, el moderador, el de despoblamiento, en este caso, que sufren los territorios rurales.
Ahora bien, claro, eso sí lo observamos en esa escala, ¿no? de estructural, ¿no? De lo que es el medio rural europeo. Pero claro, no podemos, oye, asignarle, otorgarle la responsabilidad a un pequeño programa, un pequeñito programa que apenas, digamos que estaría en torno al 2-5% como mucho de lo que es la financiación de la política agraria comunitaria, digamos, darle la responsabilidad de fijar la población en los territorios rurales europeos. También hay que decir que, claro, no todos los territorios rurales europeos, igual que en el resto del continente, ¿no? del globo, ¿no? Pues tienen los mismos problemas o tienen las mismas particularidades. Pero yo lo considero exitoso, bueno, en el sentido de que pequeños proyectos, pequeños microproyectos con escasa financiación, pensamos en 50.000 euros, 60.000 euros, 100.000 euros, pues genera efectos demostrativos, genera innovación, fija la población del territorio, crea empleo para la mujer, dinamizan, crean empresas estas mujeres, se generan como emprendedoras y bueno, pone una semilla al desarrollo rural que genera efecto copia en el resto. En cierta forma, el turismo rural en España y en la Unión Europea no estaría ahora mismo en el nivel de consolidación que tiene sin el enfoque líder. Eso sí lo tengo yo totalmente claro. En fin, y no quiero extenderme mucho más. He tratado de resolver una pregunta que es muy compleja, que necesitaría mucho tiempo, pero bueno, lo considero que sí tiene éxito en el sentido este que he hablado, ¿no? Innovador, efectos demostrativos, fijar población en el territorio, no en todos, claro, por supuesto, pero para estos empresarios, para estos trabajadores sí, y claro, todavía hay mucho que hacer, por supuesto. Muchas gracias y un placer responder a la pregunta. Muito obrigado. Tenho uma questão, mais uma questão. Esta é da Lucy Alânia para a professora Maria Isabel Leiva. Ela pretende saber as comunidades camponesas organizadas, é possível ingressar nas cooperativas com suas próprias leis comunitárias? Como se beneficiam os comunitários sendo de uma natureza mista das comunidades, fazendo parte de uma natureza mista das comunidades? Ya, a ver, perdón, no entendí muy bien la pregunta. Consulto para as comunidades campesinas organizadas. É possível ingressar ao cooperativismo com suas próprias leis comunais? Como se beneficiariam os comuneros siendo de natureza mixta la comunidad? Ya, las comunidades campesinas tienen, digamos, otra dinámica. Están dentro de otro régimen legal. Y las cooperativas, por consiguiente, tienen otra dinámica, otro respaldo legal que es a través de la Ley General de Cooperativas. Lo que sé de las comunidades campesinas, porque en alguna ocasión estuve también en Ancash, en una comunidad que estaba ubicado en Huánuco, sí, bueno, no recuerdo muy bien el nombre ahora mismo, pero esta comunidad campesina lo que hacía era evidentemente velar por el bienestar de sus miembros y veían todas las actividades económicas que tenían del sector, ¿no? Son totalmente diferentes. No sé si respondí la pregunta o hay alguna otra. Eu vou pedir ao professor Moura para me ajudar a colocar esta questão. Professor Moura, por favor. Vou tentar ler uma outra questão para a professora Leia. Sí, por favor. O setor das cooperativas de poupança e crédito, que diferença relevante existe na sua regulação e supervisão em respeito a outras entidades financeiras? Sí, mira, ¿Será que
será que na Costa Rica as cooperativas estão classificadas como organizações sociais, mas em termos de regulação, supervisão e leis tributárias se continuam consideradas como organizações mercantis? Te ayudo, Joan, te ayudo. Sí, sí. Te ayudo un poco en la traducción, Sí, porque por la favor. gente creo que te entiende muchas cosas, pero a lo mejor algunas se les escapa. Ok. Te pregunta, estimada colega Leiva, el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, ¿qué diferencia relevante existe en la regulación y supervisión con respecto a otros entes o entidades financieras? Porque en Costa Rica las cooperativas están clasificadas como organizaciones sociales, pero en temas de regulación, supervisión y tributaria se les continúa considerando como organizaciones mercantiles. Gracias. Sí, Es de mira, Leonardo, la pregunta es de Carlos Leonardo Arguedas Campos. Ok, sí, mira, respecto a tu pregunta, te comento que existe la Ley General de Cooperativas, ¿no? Y en este caso también consideran a las cooperativas obviamente de ahorro y crédito, y estas están supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, hasta donde tengo entendido, las leyes están para todos, lo mismo instituciones bancarias, las cooperativas de ahorro y crédito. Y es precisamente que no solamente ocurre en este sector de ahorro y crédito, sino también en el sector agropecuario. Y a raíz de digamos, del nivel que ha tenido las cooperativas para poder llegar hacia el gobierno, es que salió esta ley de la cual estuve exponiendo, ¿no? Que es la 31335. Entonces, digamos que en conclusión, en Perú, las leyes están dadas hasta antes de la ley que he expuesto de manera homogénea para todos los sectores productivos. Y a raíz de lo que ha ocurrido con esta promulgación de la ley agraria, entonces digamos que es un cambio de manera positiva que está recogiendo el sentir de la población de los sectores agropecuarios. Considero que tal vez o pueda ocurrir lo mismo con el sector de cooperativas de ahorro y crédito, pero hasta donde tengo entendido están, digamos, supervisados por la Superintendencia Nacional de Banca y Seguro, que es la SBS en Perú. Muito obrigado, professora. Não sei se há mais questões, se faz favor. Joao, había una pregunta también de Costa Rica para María Isabel Leiva. ¿Cuáles son los factores de innovación en las cooperativas? Los factores de innovación en las cooperativas agrarias, por lo que he podido observar, podría dividirlo en sectores, ¿no? Con el tema del capital humano, por ejemplo, hay una mayor inclusión de los jóvenes del territorio, que son los hijos o las hijas de los socios. Para ellos está haciendo bastante incidencia, sobre todo las ONGs en realidad que están en estos territorios, y también buscan el apoyo del organismo local, que puede ser la municipalidad, por ejemplo, del territorio. Buscan esas alianzas, esa sinergia para poder lograr, ¿no? Que, digamos, las cooperativas brinden estos espacios a las mujeres, a los jóvenes. Otro factor de innovación es el hecho del empleo de herramientas digitales. Ahora las organizaciones, debido a todo el proceso de sensibilización, de capacitación, para que estén enterados acerca de las nuevas tendencias de los mercados disruptivos, ellos están siendo, digamos, se están brindando la apertura para que puedan tener ese tipo de formación técnica, pero ahí también tiene sus casuísticas, ¿no? Porque, por ejemplo, sabemos que en el sector rural los productores generalmente superan los 50 años, 60 años, y ellos son los dueños, ¿no? Los que figuran como socios. Sin embargo, ahora estamos hablando acerca de, no necesariamente del relevo intergeneracional, sino también, digamos, de ese complemento, de esa sinergia, de esa retroalimentación con los jóvenes y brindando el espacio a sus hijos para que vayan involucrándose de manera activa y real en este sector, ¿no? Otro factor de innovación es el hecho, por ejemplo, de que ellos están mirando cómo poder tener unos productos de mejor calidad
que a su vez tenga una mejor rentabilidad y minimización de costos. Están buscando la innovación de tecnologías de sus equipos con los que cuentan, y son conscientes de que ello implica tener una mayor inversión, mayor puesta de capital, y buscan los financiamientos, ¿no? No se quedan simplemente allí esperando que alguien vaya, alguna organización vaya y les otorgue el capital, sino que están buscando proyectos el cual pueda subvencionar parte de estos gastos, y de alguna manera están sensibilizando también a sus socios para que haya un mayor aporte de la cuota mensual o semestral que otorga. Esos son los factores de innovación, ¿no? Y también, por supuesto, otro factor que considero relevante es el gobierno mismo, porque el gobierno peruano, a través de los ministerios de la producción, de agricultura, digamos, están focalizándose, porque hasta hace muy poco era como buscar el sector de las cooperativas de medianas a grandes, que ya están exportando, dinamizando más. Ahora están como bajando aquellas cooperativas que se han creado, pero buscan esa consolidación con sus propios socios y en el mercado. Entonces ahí también están brindando un asesoramiento, lo cual considero que es bastante interesante e importante. Obrigado. Tenho mais uma pergunta para a professora Lea, que é: qual a missão do Estado, através das políticas públicas, para o cumprimento dos 5 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Ok, al respecto, como estaba comentando acerca de la ley 31335, ellos con esta ley se marcan dentro principalmente de 2 objetivos sostenibles. El objetivo sostenible número 5, que es la igualdad de género, y tal como lo mostré en el artículo 7, ellos están mencionando acerca de la importancia de poder incluir a la mujer como socio, ¿no? Y también en el ODS número 10, en el cual hacen mención acerca, a ver un ratito para dar con mayor precisión. Está cargando mi presentación, pero se menciona acerca de, sí, en el artículo 10 buscan la reducción de las desigualdades, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace es enmarcarse principalmente en esos 2 objetivos de desarrollo sostenible. Bem, muito obrigado. A não ser que haja alguma questão extraordinária, vamos fechar este painel, agradecendo o convite, agradecendo o professor Antônio Fernandes, diretor executivo do FISAT, e agradecendo o presidente, o professor Juliano Moura, aos oradores que tivemos aqui, uma sessão muito interessante. Resta-me agradecer e que continuemos com o Congresso. Muito obrigado e boa tarde. Muito Grande obrigado, abraço a querido Grande Dr. abraço a João, Tamaputo. pela Muchas sua gracias. apresentação. Muitos sucessos em Maputo, Moçambique. FISAT está bem representado em sua pessoa para a sede da África. No próximo ano, 2022, esperamos visitá-lo em Maputo. Boa tarde, João. Muito boa tarde, muito obrigado.